se le fue la olla totalmente. Y un día, mirando un programilla de perros, ¿cómo se llama? Adiestrador, encantador de perros. Empecé a entender el tema del jefe de la manada, cómo lo maneja, y que el perro, cuando siente que hay un jefe de la manada que se va a preocupar de darle de comer, de defenderlo, de guiarlo y de enseñarle, lo único que hacen es seguirlo porque están cómodos. Y empecé a actuar como jefe de manada con el perro, y empecé a darme cuenta que era así. Y les digo sinceramente, ustedes dirán que es muy rara lo que está diciendo, pero los niños les pasa necesitan saber que hay un jefe de la manada que va a cuidarlos, que va a atender de ellos, que los va a guiar y los va a defender. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, no acepten los retos. Él debe aprender quién es la autoridad. La técnica del 1, 2, 3, creo que ya la saben todos, ¿no? 1, así es, esta es la verdad. Te enseño la verdad. 2, hay que caminar en esa verdad. Hay que caminar en esa verdad. Hay que caminar en esa verdad. 3, corrección. Te fuiste. Pero tú decidiste irte. Entonces ahora te tengo que volver a poner en el centro. Y 3, y último. Cuando adopte la actitud correcta, felicítele y demuestre su amor, compañerismo, cariño, lo revolea, le da beso, le da abrazo, refuerza, ¿no?, la buena acción que hizo. Y entonces les vamos enseñando lo contrario. Por ejemplo, lo que le cuesta un poquito, y yo sé que es un poco de orgullo, que es tan chiquito que nos impresiona, que cuando hace malas cosas le exigimos que pida disculpas. Entonces, por ejemplo, la última vez fue hace una semana con el padre, jugándolo, pero lo hizo como que siempre le suele permitir que le pegue por la cara, a mí no me gusta. Ya le he dicho al padre, ni aunque esté jugando. Bueno, y entonces esta vez como que estaban los dos y reaccionó Alejandro. Yo lo vi que no era ni jugando. Le pegó por la cara al padre y le dije, pídase una disculpa. Entre la vida de él y yo, pídase una disculpa. Y no, y disculpa, y no. Estuvimos allí engañándolo, diciendo cosas, eso, hasta que no le pidió disculpa a papá, hasta que no le disculpa. Bueno, hasta que llegó el momento, pero después cuando le salió de su corazón, recién pidió disculpas a su padre. Pero igual, ya no le dijimos, bueno, ya tardó en pedírselo, pero pidió. Entonces, en el momento que le empezamos a felicitarle, a decirle, ay, qué bien, qué bueno, ven que así se hace. Y se sintió como que un esto, y cada rato se iba a sentar al padre y le decía, papá, y dándoles besitos, sentándoles besitos. Tardó en pedirla, pero hay momentos que no tanto, pero cuando le entra el orgullo, no pide disculpa cuando él quiere. Y es súper importante. Ahora, eso es súper importante en esta edad, y eso, atención las mamás, con los papás. Introducir la persona del papá. Es decir, me ha pasado con las 3 en relación al padre. Cuando eran bien pequeñitas, de pronto hacían algo que les faltaba en el respeto, y era yo que tenía que ir a enfatizarle, así no se actúa con papá. De esa manera no. Y yo me pongo, y a cada una lo hacía de una manera distinta. Por ejemplo, con una le decía, a mí me pone muy triste lo que acabas de hacer. Y yo lo siento mucho, pero eso a mí me pone mal. Digo, yo siempre le digo. ¿Y entiendes? Y entonces, para condicionarle, pero quien tiene que enfatizarle el respeto a esa autoridad, que es el papá, es la mamá. Como yo le digo, ¿qué pasa si hace delante de otra gente? Vamos a quedar, peor voy a quedar yo, porque yo soy la madre que está siempre. Entonces, a mí me gusta que ni aunque te hagan broma, lo hagan en frente de los demás, y luego quedamos como, aunque sea broma, pero no me gusta. No, porque el tema es que está planteando una situación de desafío, de posesión y de autoridad. Eso es súper importante. Y el tema de pedir perdón, una pasó exactamente lo mismo.
con el padre. Pero exactamente, llegaba hasta aquí, yo le llegaba hasta aquí del padre y era la y no quería saber nada de su vida. Ah, sí, pues ahí se queda en el rincón sentada y ya se acabó con toda la historia hasta que vaya a pedirle perdón. Y tenía año y medio y un poquito más, tal vez, pero no mucho más. Porque me acuerdo donde vivíamos y no tenía más que 2 añitos. Pero es muy fuerte cuando... Pero lo malo es que sabe con quién, porque conmigo me siente automáticamente, como que tú después es más cariñoso, se queda más cariñoso conmigo. Pero como que él sabe con quién, entonces sabe que con el padre como que esto, entonces sí, al padre le cuesta pedir disculpas. Fue lo que le... Lo que pasa es que para los 3 primeros años, 3, 4 primeros años, la mamá es importantísima para él. Entonces, tenemos que nosotros ser sabios y manejar la situación también en las relaciones porque el papá es el primero del mundo exterior que entra en su mundo. Y entonces, en ese primero que entra en su mundo, él va a actuar con él y así va a actuar con todos los demás que vengan luego. Entonces, es clave cómo le estamos enseñando para que se relacione con papá. Con amor, con respeto, con compañerismo. Somos las mamás las que los vamos llevando. Y entonces, de acuerdo a cómo reaccionan con papá, después van a reaccionar en la calle. A nosotros nos van a cuidar porque dependen de nosotros para la comida, para esto, para aquello, para la mamá. Es la extensión de sí mismo. Ahora, el papá es el intruso. No es el intruso. El papá estaba aquí antes que tú. El papá es aquí la estrella y tú vienes de agregado. Pero por eso creo que tan importante es que sean papá y mamá que vean esta charla, porque cuando yo empiezo a imponerlo mucho al niño, como que quiero yo siempre, hay que ver, era una sargenta, hay que ver qué te está pasando, pero no, porque yo veo que lo que estoy enseñando yo le hago a mi hijo y ahí entonces me doy cuenta, a veces yo me pienso y digo, siempre se lo pregunto a Belén, digo, Belén, yo no soy tan dura, a veces yo no soy tan dura con el niño, que esto y lo otro, no, pues yo no me doy cuenta, porque de la misma forma que mi madre me aplicó a mí, yo le estoy diciendo con mi hijo, entonces pues, y me dice, no, y yo creo que no, y esto, pero que veo que también que es tan importante que papá y mamá den esto, porque si no siempre la mamá es la que queda como que más, pero menos mal yo ese tipo, por ejemplo, no lo tengo con el padre, lo tengo más con la abuela. Ustedes dos se llevan la palma. Como papá ahí.